y estamos muy contentos por nuestro invitado del día de hoy. Estamos las comisiones de Igualdad e Inclusión, de Igualdad y Género y la de Derecho Administrativo. Aquí con un tema muy interesante que es igualdad e inclusión en la administración pública. Damos muchas gracias a todos los que están conectados, Paco, Riquelme, veo varias caras conocidas y les agradezco muchísimo el poder estar aquí conectados con nuestro expositor, Mario Fósil, que me gustaría hacer la presentación antes de cederle la palabra a Mayra y agradecerle mucho, sobre todo a Lucy Villalón, que nos estuvo ayudando en la organización de este evento. Y bueno, me voy a ir directo a la presentación de Mario, que además de que tiene un currículum muy rico, es un muy buen amigo y que es muy generoso en compartir su conocimiento y sus experiencias con nosotros. Mario Alberto Fósil Ortega es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública con maestría en Economía y Gobierno y estudios doctorales en Administración Pública. Cuenta con el Executive Certificate in Management and Leadership de la Sloan School of Management del Massachusetts Institute of Technology. Tiene experiencia de más de 30 años en desarrollo organizacional, gestión de talento y la administración de recursos públicos. Ha ocupado diversos cargos directivos del sector público en las Secretarías de Economía, Medio Ambiente, Recursos Naturales, Energía, Turismo, Relaciones Exteriores y Agricultura y Recursos Hidráulicos, así como en la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Durante su carrera, Mario ha sido conferencista en temas de igualdad de género, diversidad e inclusión para universidades, órganos públicos y empresas privadas nacionales e internacionales. Ha sido docente en la Ibero, en el ITAM, en el Instituto Politécnico, en la UNAM, en el INAP y en la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Y ha sido articulista de revistas especializadas en administración pública. Desde agosto del 2021 se desempeña como director de Administración y Finanzas del Centro Mexicano de Filantropía. De veras que es un gusto, Mario, tenerte como expositor el día de hoy. Me gustaría, si Mayra quiere dar algunas palabras también de bienvenida antes de cederte la palabra. Gracias. Muchas gracias, Silvia, Lucía y sobre todo a Mario por darnos esta plática con esa enorme trayectoria en estos temas que consideramos que son muy relevantes. Sé que la administración pública ha hecho tal vez un esfuerzo mayor que la iniciativa privada, al menos formalmente en estos temas. Sin embargo, pues hay muchos puntos finos que seguramente nos podrás ir ilustrando a lo largo de esta charla y pues sin más, creo que es momento de cederte el uso de la voz, agradeciéndote sobre todo tu participación con ese currículum tan impresionante. Muchísimas gracias y gracias a todos los que se han tomado la molestia de conectarse esta tarde. Muchísimas gracias, Mayra, Silvia, Lucy, por la invitación y a todos y a todas por la posibilidad de compartir con este colegio tan prestigioso esta posibilidad de platicar un ratito, de intercambiar reflexiones, de tener además la oportunidad de encontrarme con buenos amigos que hasta parece que estoy armando como una fiesta. Ya vi que ya llegó Jorge Cervantes, así que verdaderamente eso le da todavía un sabor muy particular y les agradezco de verdad muchísimo y me hace sentir incluso hasta más relajado y más en confianza. Entonces, pues de verdad que les agradezco mucho. Es para mí un verdadero honor estar aquí con ustedes y sobre todo para tocar un tema que es tan relevante como es de la igualdad de género, la igualdad y la inclusión en general en la administración pública, que es el brazo ejecutor del Estado, el responsable de hacer que las cosas sucedan en nuestro país, entre ellas precisamente lograr que tengamos un México más igualitario, libre de cualquier forma de discriminación. Ahorita Mayra tocaba un tema bien interesante, que es efectivamente, yo creo que sí, el sector público ha hecho varios esfuerzos
para avanzar en estos temas tan relevantes, pero parte de la reflexión pues va a ser el por qué, y espero conseguirlo con la ayuda de ustedes y que podamos intercambiar impresiones, el por qué al final de cuentas no lo hemos conseguido como quisiéramos, y me parece que por ahí podemos tener una charla interesante. Si me permiten, entonces, pues estaríamos, voy a compartir aquí esta presentación. Que voy a poner en modo presentación, perfecto. Y pues si les parece, vamos entrando en materia, ¿no? Yo siempre me gusta iniciar este tipo de charlas con una pregunta. ¿Por qué tenemos que hablar de igualdad, de inclusión, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no teníamos algo mejor que hacer, le decía yo a Lucy, pues ya había yo pagado la inscripción, o como soy barrista, pues no me cuesta, y entonces, o me comprometió ahí la comisión y tuvimos que entrarle. La verdad es que tenemos que hablar de esto porque me parece que es un tema inacabado. La reforma de 2011 en materia de derechos humanos del artículo primero, y no se preocupen que evidentemente no pienso venderle chiles a Herdes porque yo no soy abogado, sentó las bases para que nuestro régimen, que era un régimen de garantías otorgadas por nuestra Constitución, transitara a uno de derechos humanos por el simple hecho de ser personas. Y me parece que a partir de ahí, todo nuestro andamiaje jurídico, y ustedes podrán tener una mucho mejor opinión que yo en ese tema, se estructuró para dar cumplimiento, sigue estructurado así, para dar cumplimiento al artículo primero constitucional. Y yo resalto este aspecto porque el tema, además, me parece que nos llama a esto, porque hablar de igualdad e inclusión en la administración pública conlleva una relevancia además particular a partir de esta reforma constitucional tan relevante. ¿Por qué? Porque precisamente las personas servidoras públicas son las primeras obligadas en promover, respetar, garantizar y defender los derechos humanos de todas las personas. Entonces me parece que desde ahí ya empezamos a entrar en materia, ¿no? La discriminación es una realidad en nuestro país, no podemos ignorarla, no podemos obviarla, y creo que vale la pena esta reflexión justamente a 10 años de que se hizo esta reforma tan importante en materia de derechos humanos. Y yo quisiera saber, yo quisiera decir en esta reunión que ya lo logramos erradicar cualquier forma de discriminación, ¿no? Ya sea por edad, por género, por etnia, por orientación sexual, pero la verdad es que no es así. Y entonces, no podemos hablar de los temas de igualdad y de inclusión si no empezamos por quizá la más relevante, la discriminación por género. Prácticamente toda la presentación la estructuré en términos precisamente de lo que sucede con las mujeres en el sector público, y esto además me da pretexto para que me inviten a las siguientes y podamos hablar de otros tipos de inclusión y de otros elementos que han venido ocurriendo en el sector público. Pero no podemos hablar de igualdad e inclusión si no empezamos por la mitad de la población, por las mujeres. Y siempre me gusta iniciar este tipo de reflexiones también con algo de humor, pero no cualquier humor. O sea, Quino ya nos hacía reflexionar hace pues prácticamente 30 años que tienen estas caricaturas sobre precisamente el tema de la desigualdad de las mujeres. Y fíjense qué interesante, estas dos caricaturas se refieren a un tema que hoy en día está en plena vigencia, el tema del trabajo doméstico no remunerado y el tema de cuidados, ¿no? Y sobre esto voy a tratar de construir a lo largo de esta charla, pues un poco tratar de entender, aquí voy a admitir a alguien que está entrando, qué es lo que está ocurriendo. Fíjense qué interesante. Según el INEGI, el trabajo doméstico no remunerado vale 5.6 billones de pesos. En 2019, cada persona que realizó trabajo doméstico no remunerado generó el equivalente a 44,500 pesos anuales, es decir, 3,700 pesos al mes. Pero cuando desagregamos el valor por género, entonces resulta que las mujeres aportaron el equivalente a 62,200 pesos.
es decir, alrededor de 5,190 pesos por mes, mientras los hombres solo aportamos 2,000 pesos al mes, 2,024 pesos. Y entonces, pues a partir de ahí nos empezamos a preguntar qué es lo que está ocurriendo en materia de condiciones estructurales y de limitantes estructurales para la incorporación plena de las mujeres en el mercado laboral y el desarrollo de todo su potencial. Pero además tenemos que hablar de inclusión, porque precisamente este nuevo andamiaje jurídico que hemos construido, hoy, y lo decía hace un momento Mayra, hoy tenemos toda una serie, la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, por ejemplo. Hoy tenemos una serie de herramientas normativas, algunas obligatorias, otras voluntarias, como queramos, pero que nos permitirían ir avanzando en esta materia. Pero precisamente este andamiaje jurídico que hemos construido a lo largo de estos 10 años nos ha permitido ya incorporar sin duda, y me parece que ahí hay un avance muy relevante, la perspectiva de género en todos los órdenes de nuestra vida pública. Es una cuestión transversal. De repente no la operamos como debiéramos, se presta algo de simulación, no lo voy a negar, pero el solo hecho de que ya tengamos capítulos del presupuesto de egresos de la Federación, como una estructura programática orientada a la igualdad de género, me parece que ya representa un avance importante, y sin duda también los conceptos de diversidad e inclusión. Pero esos avances, y esa es un poco la reflexión que quiero que tengamos, los avances no van todo lo rápido que debieran, y no todo lo rápido que necesitamos y que quisiéramos. Los avances se están enfrentando a una resistencia cultural muy fuerte, con elementos estructurales muy difíciles de sortear. El diseño de nuestro modelo económico, organizacional, laboral, descansa sobre la base de los roles de género y sobre las bases de los estereotipos, los prejuicios y los sesgos inconscientes que dificultan el avance del cambio social. Y eso tiene un costo para las instituciones, tiene un costo para las personas, tiene un costo para el país. Y el costo es, a mi juicio, demasiado elevado, porque el costo consiste en desperdiciar el talento femenino, desperdiciar el 50% del potencial de nuestra población, al menos en este caso, cuando estamos hablando de sector público. Entonces necesitamos reflexionar por qué a 10 años de estas grandes reformas y teniendo un andamiaje jurídico como el que tenemos, no damos los pasos a la velocidad que quisiéramos. Y sobre eso traigo algunas cifras que quiero compartir con ustedes. Pero antes de eso, me parece que es muy importante que revisemos un pequeño video que dura 2 minutitos de ONU sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y lo que implica la participación de las mujeres. Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Mujeres y niñas sufren sistemáticamente discriminación y desigualdad en todo el mundo. Yo no veo el video. Escucha nada más. Ah, perdónenme. En el ámbito doméstico, dedicamos 3 veces más de tiempo a la... Lo detengo, tienen toda la razón. Tengo que poner aquí compartir. Ya estábamos muy emocionados, pero no veíamos. Creo que con esto ya lo deben ver, discúlpenme, a ver. Agenda 2030. ¿Sí o no? No. 17 Objetivos de No, Desarrollo Mario. Sostenible. No. Déjenme ver si... Ahí pareciera que ya se empieza a ver algo. Sí. Ah, no. A ver, aquí sí lo alcanzan a ver o no. No, No. No. ahí parece ser que sí. A ver, La pantalla está negra. Nuestro mundo. ODS No. 5. ¿no? Pues No, tengo no quiere. algún problema. Bueno, Podemos escucharlo muy contentos.
O en la parte de abajo, o sea, donde dice compartir pantalla, en la parte de abajo, del lado izquierdo, dice audio y video. A lo mejor ahí no está señalado video. A Cuando se ver. da compartir. Y también minimizar tu presentación original para que nada más quede la pantalla. Fíjate que no me aparece en compartir. Múltiples participantes. Bueno, si quieren continuamos. Y yo ahorita les mando por el chat la liga para no estar perdiendo aquí el tiempo. No sé. Gracias. Creo que no pasa nada. Digo, es simplemente una reflexión muy sencilla que hace ya lo quito aquí. Y ahorita les mando la liga por el chat si les parece bien. Es un video de 2 minutos que lo que nos habla es, en esencia, de la importancia de, dentro de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030, la importancia de la participación de las mujeres y hace referencia a 3 elementos que a mí me parecen centrales, ¿no? El tema de eliminar la violencia, cualquier forma de violencia de género, el tema de poner en el centro de la agenda el trabajo doméstico no remunerado, que ya veíamos hace un momento lo que vale para el caso mexicano, el tema de cuidados, que me parece que es una agenda que llegó para quedarse, y sin duda, para efectos de esta charla, el impulsar la participación plena de las mujeres en todos los niveles de decisión política y pública. Me parece que en este último punto algo hemos avanzado y sobre eso quiero que sigamos elaborando. Entonces, en esencia, eso es lo que nos planteaba el video. Y yo quisiera que desde esta perspectiva de los derechos humanos que estamos platicando y teniendo presente la importancia precisamente de la participación femenina en todos los órdenes, incluso como un compromiso global, pues ya lo veíamos ahorita, de avanzar en el desarrollo de las sociedades, podamos reflexionar un poco sobre el papel de las mujeres en la administración pública. La administración pública, colegas, es la piedra angular del gobierno y el principal instrumento a través del cual se ponen en práctica políticas y programas nacionales. En un mundo ideal, ustedes estarán de acuerdo conmigo, los principios de imparcialidad, de justicia, de responsabilidad, de igualdad y no discriminación, deberían regir prácticamente la administración pública y su correspondiente servicio civil, que en México le llamamos servicio profesional de carrera. Sin embargo, este servicio civil debería ser un modelo, ¿no? En donde las mujeres y los varones participáramos de manera igualitaria y las posiciones se cubrieran de la misma manera. Sin embargo, a nivel mundial, y en el caso de México no es la excepción, la verdad es que esto no sucede, ¿no? Las mujeres en posiciones de liderazgo, tanto en la administración pública como en la política, siguen estando infrarrepresentadas y en numerosos países sigue siendo a menudo la cultura de la administración pública una cultura de hombres, una cultura patriarcal, una cultura que perpetúa las tradiciones, las prácticas organizacionales, las prácticas basadas en la discriminación de género, en los roles, etcétera, y me parece que es ahí donde tenemos una primera explicación importante. Nos están apareciendo en tu presentación como unos bloques negros. Híjole, ahora sí que... Ya, listo, perfecto. Ahí está. Y ahí sí, bueno. Sí, extraordinario, sí. Perdón, ahora sí no sé qué le pasó aquí a esta cosa del Zoom. Perfecto. Ahora sí ya se aprecia bien, ¿verdad? Ya. Bien. Les decía yo entonces que esto tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque justamente la iniciativa GEPA, la Iniciativa de Igualdad de Género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, identifica una serie de beneficios derivados de la participación de las mujeres en la administración pública. La receptividad, una gobernanza inclusiva, la sostenibilidad, el restablecimiento de la confianza en los gobiernos, el aprovechamiento de la mitad de la fuerza laboral del país, ¿no? El hecho de que el sector público como principal empleador
pueda convertirse al mismo tiempo en un impulso al empoderamiento económico de las mujeres a través de empleos formales, el potenciar la fuerza de trabajo del país en su conjunto. Me parece que esos elementos son condiciones que permiten precisamente el cambio cultural que estamos buscando. Y aquí vale la pena que hagamos una reflexión. El solo hecho de tener gobiernos paritarios no nos garantiza la perspectiva de género. Ustedes estarán de acuerdo conmigo. Y esa es la parte que a mí me hace mucho ruido. ¿Por qué teniendo ciertas condiciones de paridad no hemos logrado avanzar en un proceso tan relevante como la paridad precisamente en los puestos de alta dirección en la administración pública? Para empezar, las mujeres se siguen agrupando en los niveles más bajos de las estructuras organizacionales, ¿no? La pirámide sigue estando concentrada en los bajos sueldos, ¿no? Se concentra en los llamados sectores ligeros, ¿no? Cultura, educación, salud, turismo. Siguen estando infrarrepresentadas en sectores como finanzas o como seguridad, y siguen estando infrarrepresentadas sobre todo en las altas posiciones de toma de decisiones, que son las que harían el cambio. Fíjense qué interesante. Yo quisiera compartir con ustedes algunas cifras, porque a partir de aquí, la reflexión que yo tengo es, a partir de 2019, 2011 es esta lámina que coincide precisamente con la reforma constitucional del artículo 1 en materia de derechos humanos. Y esta cifra, por eso me gusta, porque me permite como tomarla como un punto de partida. Pero lo que hemos demostrado es que en 2019, con la reforma de la paridad total, la llamada reforma transversal, todavía no hemos logrado consolidar el avance de las mujeres en el sector público. Estas cifras que les voy a presentar a partir de esta lámina vienen de diferentes fuentes y me voy a tomar la libertad de combinarlas y de jugar un poco con ellas. Pero me parece que nos hacen un resumen de los últimos 10 años que es muy interesante y a partir de ahí quisiera yo que nos preguntáramos qué es lo que ha pasado y por qué no hemos podido avanzar. Fíjense, en esta lámina que es del PNUD precisamente y que es de 2011, México ocupaba el lugar 57 de 187 países en el ranking que ellos hacen en materia de participación de las mujeres en la administración pública. Y vamos a una primera cifra importante. Los puestos en el gobierno central, en los equivalentes a la administración pública federal, los de alta dirección, los de decisión, el 71% de ellos estaba ocupado por hombres y el 29% por mujeres. Y aquí ya en 2011 el propio PNUD reconoce que estamos haciendo algunas acciones afirmativas, reconoce que hay algunos esquemas innovadores como ciertos programas de certificación. En aquel entonces estaba vigente el modelo de igualdad de género de INMujeres, que después junto con otros elementos de certificación se convirtió en la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación del CONAPRED. Pero lo que quiero resaltar es 71% de hombres en puestos de alta dirección, 29% de mujeres, 2011. 2021. Tenemos al cierre de 2019, esta es una publicación de INEGI de 2021, pero su base es 2019, teníamos 1.6 millones de personas servidoras públicas, de las cuales el 48% eran mujeres. Pero de 313 puestos de titulares, y aquí se incluye incluso el puesto del presidente de la República, y hay 10 puestos que no se reporta el sexo, el 69% eran hombres, el 21% mujeres. Me regreso al anterior, 71, 29, 2011, 69, 21, 2019, ¿no? 8 años después, pues pareciera que no se movió. Fíjense qué interesante. Por cada 9 hombres, hubo una mujer ocupando el puesto de más alta responsabilidad.
y coincidiendo, las mujeres en puestos de titularidad, donde menos posibilidad fueron en los sectores financieros y hacendarios, agricultura, desarrollo rural, energético, comunicaciones y transportes. Me regreso a la anterior, perdónenme que se las mueva. Ya la perdí, pero justo hablábamos de esos sectores en donde, perdón, era esta que está acá, finanzas, planeación, seguridad. Siguen siendo dominadas por los hombres. Tampoco cambió mucho ese esquema de participación de las mujeres. Vámonos a las administraciones públicas estatales, colegas. Fíjense qué interesante. De 1950 diferentes puestos que se analizaron también por INEGI, los titulares, el 72.1% fueron hombres y el 23.3% fueron mujeres. Prácticamente la proporción es la misma, si ustedes la revisan. Y si nos vamos a la parte de la brecha salarial, que estaría aquí en estas en estas tres franjitas, cuando se habla de un sueldo de más de 160,000 pesos, únicamente el 0.2% de las mujeres. Cuando hablamos de un sueldo de entre 140 y 160, solo el 1.8% de las mujeres, y a partir de ahí viene otra vez la pirámide, ¿no? Entonces, ya vimos la administración pública federal, porcentaje similar. La administración pública estatal, porcentaje similar. ¿Qué pasa con los órganos constitucionales autónomos? Órganos de reciente creación, la mayoría, aunque algunos como el Banco de México y el INE ya tienen un poco más de tiempo, que pudieran ser con punta de lanza en este proceso de cambio cultural y de transformación, pues tenemos una situación un poco dispersa, ¿no? Banco de México tiene solo 2 mujeres en su junta de gobierno. El INE, al INE sí ya le toca la reforma de paridad total en esta última renovación de su consejo, y ya tenemos 5 mujeres, ya avanza hacia allá. La Comisión de Derechos Humanos, pues ahí sí el 100% la preside una mujer, es un organismo unipersonal. El INEGI, 2 mujeres. La Fiscalía General de la República, a diferencia de lo que sucede con CNDH, pues es un hombre, el 100%, también es unipersonal. La COFESE, 2 mujeres, el 50%. El IFT, que es todo un caso muy interesante y que además lo conozco relativamente bien, pues ahí de 7 comisionados hay 5 hombres y hay 2 puestos vacantes de comisionada, y que habiéndose expedido por el comité encargado de la evaluación y de la selección de comisionados 2 convocatorias específicas con acción afirmativa dirigidas a mujeres, los puestos no se ocuparon. Después de todo el proceso que se hizo, al final se decidió que los puestos no se ocuparan. Las razones, pues habrá que valorarlas ahí por parte del Senado. El INAI, 3 mujeres, y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 4 mujeres, ¿no? Los porcentajes aquí quizá estén un poco más equilibrados, 63-37, no llega al 70, pero tenemos un caso pues, como el del IFT, en donde tenemos prácticamente 0 mujeres, y habiéndose expedido convocatorias con acción afirmativa para incorporar a mujeres. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Antes de pasar a la siguiente lámina, pues lo que sucede es que si ustedes revisan nuestra primera gráfica de 2011 del PNUD a estas últimas de 2021, pero con fecha 2019, podríamos atrevernos a decir que prácticamente los porcentajes no se movieron, que el porcentaje de participación en las mujeres se mantuvo sin cambio, se mantuvo estable, a pesar de que hemos construido un impresionante marco jurídico que impulsa la igualdad de género y la inclusión. Tenemos una reforma constitucional de paridad total aprobada en 2019 que implicó, y que todavía está inacabada porque no se han acabado de reformar todas las leyes secundarias que debieran abordarse, pero que implicó un cambio importantísimo, ¿no? Bueno, pues a pesar de eso, no logramos alcanzar una mayor participación de mujeres. Una vez que hemos visto esto, la dificultad para atraer a las mujeres al sector público y que ocupen las posiciones de alta dirección, revisemos qué pasa con las que ya están adentro, con las que ya llegaron, ¿no? Y me parece que ahí nos vamos a encontrar también con algunos datos interesantes. Fíjense, este último estudio que acaba de publicar precisamente pues creo que hace un mes lo publicó el IMCO, este estudio que se llama Mujeres en la Administración Pública Federal
más allá de la foto, me gusta mucho porque el estudio reconoce que los esfuerzos como las cuotas de género que hemos venido revisando han sido sin duda efectivos para alcanzar las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Hoy estamos hablando de que contamos con un Congreso paritario. En la Cámara de Diputados el 48% de mujeres, en el Senado el 49%. Este gobierno empezó esta administración federal empezó con un gobierno paritario. Pero aunque esto representa un aumento en la participación política de las mujeres, la verdad es que cuando ya revisamos con detalle los datos que nos da el INCO, pues podemos llegar a la conclusión que la desigualdad de género en la administración pública federal goza de cabal salud. El estudio del INCO revisó más de 290 instituciones y abarcó el análisis, fíjense qué interesante, el análisis de ingreso de más de 168,000 personas que trabajan en las secretarías de Estado. Y ahí empieza a arrojarnos algunos resultados interesantes, ¿no? Conforme la pirámide aumenta, obviamente, y se eleva en el nivel de puestos, disminuye el número de mujeres. Y solo el 30% de las direcciones generales son ocupadas por mujeres y solo el 28% de las jefaturas de unidad, que es el tercer nivel de mando, están ocupadas por mujeres. Las mujeres ganan en promedio 10% menos que los hombres en los diferentes puestos de mando medio y superior. Y tenemos un tabulador que se construyó a lo largo de muchos años y con una metodología de evaluación por puntos y con una serie de elementos ahí técnicos, pero que la verdad con el paso del tiempo se fue desvirtuando y hoy es simplemente una bolsa de sueldos que pues con cierto manejo ahí de los servicios, de los concursos del servicio profesional, pues se asignan las plazas. Y lo que es evidente es que no estamos garantizando la paridad salarial. Por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer recibe 74 en promedio. Tenemos una brecha salarial, colegas, del 26%, que es altísima. Y que a salario igual, a trabajo igual, pues salario igual, están ustedes de acuerdo conmigo. Y fíjense qué interesante, ahí es una gráfica que me robo del estudio del INCO, la brecha salarial en puestos de mando por la Secretaría de Estado, por cada secretaría. Encontramos que la brecha salarial más grande la tiene la Secretaría de Turismo con un 27% y la brecha más pequeña la tiene curiosamente la Secretaría de Agricultura. Uno pudiera pensar que es una secretaría mucho más masculinizada y pues pareciera que no es así, al menos no en términos de brecha salarial, ¿no? Les invito a que consulten el estudio. La verdad es que trae información muy interesante en ese sentido, está actualizadísimo, se acaba de publicar y nos arroja precisamente pues alguna luz sobre lo que está ocurriendo, como yo les decía, con quienes ya están en el sector público y con la dificultad de atraerlas y de retenerlas. Pero la interrogante clave, y quisiera yo que ustedes en su momento me indiquen qué les parece, si la comparten, es porque a pesar de esos avances no logramos romper estas inercias. Y me atrevo a formular una hipótesis de respuesta. Hay condiciones estructurales en la forma de nuestra organización social, familiar, de nuestro modelo económico y de nuestro modelo laboral que no estamos alcanzando a modificar de fondo. Y mientras no las modifiquemos de fondo, 72-28 de ocupación de puestos de alta dirección y de participación de las mujeres en el sector público, pues va a seguir prácticamente igual. Pues más o menos ya lo hemos visto, el tema de los puestos, sobre el 6% de los puestos de jefatura de unidad es ocupado por una mujer. Y esta es la pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Cómo hacemos para efectivamente alcanzar un sistema meritocrático, pero que al mismo tiempo promueva la igualdad de género? Y esas son las condiciones estructurales a las que me refiero. Y por eso empecé con la caricatura de Quino y por eso quiero continuar bordando, si ustedes me lo permiten, sobre este tema. ¿Para qué? Para tratar de encontrar esa respuesta a esa interrogante que hacía yo respecto de las condiciones estructurales. Sin duda, tenemos 3 elementos fundamentales: jornadas de trabajo incompatibles con la vida familiar, que se agravan por la ausencia y la incongruencia de los horarios de guarderías y de escuelas, ¿no? Sin duda, el tema del acoso y el hostigamiento sexual en el ámbito laboral es un tema vigente de enorme gravedad y las prácticas discriminatorias que ello implica.
y los techos de cristal y los pisos pegajosos que siguen estando absolutamente presentes en el sector público. Para poder entender esta hipótesis que me planteo, también regreso a INEGI y esta vez hago uso de la encuesta nacional de uso del tiempo. Creo que por ahí podemos empezar a abordar algunas respuestas. Esta es también la encuesta de 2019 y revisen ustedes las cifras. Me parece que hablan por sí solas. 49.4% de las 5,000 millones de horas que se realizaron corresponden al trabajo no remunerado. 49%, prácticamente la mitad. Pero el 30.9% del trabajo total de las mujeres, del tiempo de trabajo total de las mujeres, corresponde al trabajo para el mercado y el 66% al trabajo no remunerado en los hogares. Es una barbaridad. Y de ese, 2.5 a la producción de bienes para el uso exclusivo del hogar. Mientras para el caso de los hombres, el 68.9 corresponde al trabajo al mercado y el 27.9 al trabajo no remunerado en el hogar. Me parece que ahí tenemos una explicación clarísima de un modelo laboral y organizacional que definitivamente, basado en los roles de género, impide la participación efectiva de las mujeres en la administración pública y en general en el mercado laboral. El promedio de horas semanales. 59.5 horas para las mujeres, 53.3 para los hombres. Es decir, 6.2 horas más de trabajo total a la semana. Y por lo que se refiere al trabajo doméstico no remunerado, las mujeres reportaron que trabajan 30.8 horas, mientras que los hombres reportaron que trabajan 11.6 horas. Aquí tenemos, me parece que una explicación clarísima de por qué no están avanzando las cosas, ¿no? Aquí tenemos las cifras de 2014, pues, y estas son las de 2019. Si se fijan, pues más o menos los hombres pasaron de 9.7 a 11.6 horas y las mujeres de 29.8 a 30.8. O sea, aumentó el tiempo de trabajo doméstico no remunerado para todos, 2 horas en el caso de los hombres, pero aumentó 1 hora en el caso de las mujeres, elevando obviamente la desproporción que ya se traía, ¿no? Y esta lámina es un poco esta misma explicación, tomando en cuenta además que independientemente del trabajo doméstico no remunerado, la base sobre la que hace este análisis de INEGI es la del trabajo sí remunerado de 40 horas en el mercado, ¿no? Lo que se vuelve una auténtica barbaridad. Por lo tanto, la tasa de participación de las mujeres en el trabajo no remunerado fue de 20.6% para otros hogares y del 13% para los hombres. Yo creo que aquí tenemos un elemento en donde podemos empezar a encontrar explicaciones. Los hombres además reportan que le dedican tiempo a la realización de reportes, de ejercicio físico, las mujeres no. Entonces, además, los hombres cuidan su salud, las mujeres no tienen esa posibilidad. ¿Por qué? Porque su trabajo doméstico no remunerado absorbe el escaso tiempo libre que les queda. Y además, para acabarla de completar, pues tuvimos pandemia, ¿no? Y con la pandemia se nos incrementó la carga de trabajo doméstico no remunerada. Y entonces resulta que las mujeres pasaron de trabajar de 1 a 1.8 horas diarias más a las actividades que ya dedicaban de por sí elevadas en comparación con los hombres. Y es interesante porque además lo que ocurrió al irnos todos a los esquemas de teletrabajo y no estar capacitados debidamente para ellos, nuestro tiempo laboral, nuestra jornada laboral también se incrementó. Nuestros jefes esperan que estemos prácticamente conectados todo el tiempo al momento que sea. Se perdieron las horas de desayuno, las horas de comida, se perdió el tiempo de traslado entre el trabajo y la casa. O sea, todo eso se distorsionó en nuestro entorno laboral, con todo lo que ello implica para la salud mental, la salud física y las condiciones de vida familiar y de vida social de las mujeres, ¿no? El porcentaje de violencia de género se incrementó de una manera bárbara. Las llamadas al 911
crecieron de una manera bárbara. O sea, el impacto que ha tenido la pandemia en la vida de la mujer, pues ha sido absolutamente devastador. Y entonces yo quisiera ya irme enfocando o enfilando, perdón, hacia algunas reflexiones finales. Y al mismo tiempo, algunas sencillas propuestas de por dónde creo que pudiera avanzar la discusión para encontrar posibles soluciones. Enfrentamos un tema que no es solo de equidad social, sino de absoluta pérdida de talento para el mercado laboral en su conjunto, para el sector privado, para las asociaciones de la sociedad civil, para la administración pública. Está demostrado por diversos estudios de McKinsey, de las consultoras internacionales, que la diversidad, la inclusión de las mujeres y de otros grupos poblacionales en los equipos directivos genera rentabilidad, genera una mejor toma de decisiones, fortalece los procesos decisorios, enriquece las discusiones y tiene una rentabilidad para las organizaciones públicas y privadas. Y sin duda, la administración pública, entendiéndola como el principal empleador, pues es un elemento, es un factor de impulso a la atracción, retención y desarrollo del talento femenino. Si la administración pública no se lo toma en serio, pues va a ser muy difícil que el resto se lo tome en serio. Yo soy un convencido de las acciones afirmativas, funcionan. Yo sé que es un tema polémico, que es un tema que genera discusión, pero me parece que es un hecho que tenemos que seguirle apostando a las acciones afirmativas, que tenemos que seguir implementando medidas de carácter especial para seguir ocupando los puestos, porque ya nos dimos cuenta que sin eso, bueno, que aún con eso nos tardamos por lo menos 9 años o 10 y seguimos prácticamente en los mismos porcentajes. Pero hay que apostarle también a construir un sistema nacional de cuidados, a que las mujeres estén tranquilas por saber quién está cuidando a sus hijos, y que quienes están cuidando a los hijos estén profesionalizados y debidamente remunerados, horarios compactados y horarios flexibles para acabar con estas jornadas que tanto han complicado el desarrollo de las mujeres y su incorporación al mercado de trabajo. Y algo que a mí me parece central es impulsar programas y acciones de primer empleo digno para mujeres jóvenes. Tuve una experiencia en el IFT donde logramos incorporar jóvenes ingenieras recién egresadas con acción afirmativa, en donde la mitad de las plazas estaban destinadas para ellas, y créanme que ha sido una de las experiencias más interesantes que yo pueda tener en este tema en particular. El programa fue premiado como mejor práctica internacional por Eurosocial y de verdad funciona. Les voy a contar rápidamente el caso de una chica que venía de Hidalgo. Cuando vio la convocatoria, se inscribió por internet a la convocatoria, participó en el proceso, mandó su currículum, un pequeño ensayo. Tenía que ser recién egresada de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, habiendo pasado un año de haber egresado. Hizo su examen, una entrevista, pero el día que ella fue a presentarse al instituto porque había ganado, todo fue a distancia, pero el día que ella fue al instituto porque había ganado la plaza, la acompañó su papá porque su papá estaba seguro que la iban a secuestrar, porque su papá juraba que eso era un fraude, que eso no ocurría en este país y que eso no iba a ser verdad. Entonces, él estuvo allá afuera, la fue a dejar y estuvo todo el día esperándola hasta que salió y vio a su hija que había tenido su primer día de trabajo, para que vean el nivel. Y esta chica que venía de Hidalgo era la primera mujer de su pequeña población que salía a trabajar a la Ciudad de México a un trabajo que no fuera limpieza de casas. Entonces eso nos habla de la importancia de generar acciones focalizadas a estas poblaciones. Me parece que los jóvenes ahí tenemos un horizonte muy importante que atender. Y una breve reflexión que me parece que es muy importante compartir con ustedes. La discriminación por género, que sin duda es muy importante, es solo una forma más de discriminación de las muchas otras que tenemos en nuestro país, que enfrentan los diferentes grupos poblacionales que tenemos, por orientación sexual, por edad, por discapacidad, por etnia, por condición social, por salud, por religión. Nuestra aspiración debiera ser avanzar hacia eliminar cualquier forma de erradicación, y hacia allá creo que tendrían que estar enfocados nuestros esfuerzos como sociedad y como gobierno, y creo que podríamos estar cambiando el actual estado de cosas.
cambiar los roles de género, eliminar, impulsar programas educativos que eliminen prejuicios, sesgos inconscientes, modificar el actual estado de cosas, implica todo un proceso de reeducación de nuestra sociedad que apenas me parece que estamos empezando a tomarnos con cierta seriedad. Damos 2 pasitos para adelante, 3 para atrás, construimos marcos jurídicos, les damos la vuelta, en fin, me parece que todavía no hemos logrado asumir con absoluta responsabilidad lo que implica un cambio de este tamaño. Y pues yo con esto termino, les ofrezco una disculpa por el tema con el video, ahorita les paso la liga, pero yo espero haber atendido con las expectativas que tenían de esta charla, y espero que la charla haya sido útil para ustedes y haya sido interesante y les haya dejado algunos elementos de reflexión, pues como a mí me los provocó cuando la estaba yo preparando, y pues estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Me parece que valdría la pena que tuviéramos un intercambio, porque siempre estos intercambios son muy enriquecedores. Así que muchísimas gracias, estoy a sus órdenes. Te lo agradecemos mucho, Mario. Tenemos algunas preguntas en el chat y bueno, antes que nada agradecerte mucho el compartir tu visión y tus experiencias respecto de este tema. Las preguntas van en el siguiente sentido. Ligia González nos dice, ¿es similar la brecha salarial en el sector público que en el sector privado? Yo creo que en el sector privado puede llegar a ser más alta. De hecho, porque precisamente el sector público sí logró avanzar en esta construcción de un tabulador que aplica a todas las dependencias. Yo creo que es una ventaja. En cambio, el sector privado, pues en su conformación por diferentes sectores de servicios y de producción, pues acaba teniendo sus propias reglas del juego cada uno. Yo creo que no tengo la cifra exacta, prometo revisarla, pero la impresión que yo tengo es que es una brecha salarial más alta. También Ligia nos hace la siguiente pregunta. ¿No afectará también el tema de los 10 años de no poder contratarse en el sector privado, en todo este movimiento, ¿no? Pues eso es algo muy reciente. La verdad es que es una reforma que tiene, pues cuando mucho, un año, que viene, bueno, ni siquiera es una reforma, es la ley de austeridad, que todos conocemos, que tiene un año, y que yo creo que es, salvo la mejor opinión de ustedes, que evidentemente uno puede ampararse y tratar de que no le afecte, porque me parece que es absolutamente inconstitucional, pero es algo muy reciente. El problema es más estructural. El problema viene de años atrás. Lo vimos en una franja de análisis de 10 años, y pues la verdad es que los porcentajes prácticamente no se han movido, ¿no? Y fíjate que en el sentido de estas preguntas, una pregunta que a mí me surgía era en el sentido de ¿cómo vamos a regresar después de la pandemia? Porque muchas mujeres se acostumbraron sí a trabajar mucho, pero también sí a estar pendientes de sus hijos, de sus padres, el poder estar haciendo actividades simultáneas, ¿no? El famoso multitask. Puede estar haciendo varias cosas y atendiéndolas, pero si te tienes que desplazar de un lugar a otro, ya perdiste. Sí, claro. ¿Cómo crees que podamos combinar esta experiencia nueva para todos? Yo creo que tenemos que replantearnos el esquema de trabajo. Pues bueno, varios países están replanteando ya la semana laboral a 4 días. Ya hay algunos países europeos que se están planteando la semana laboral a 4 días. Países europeos que ya legislaron el derecho a la desconexión, el derecho a no contestar el teléfono después de las 6, a no contestar correos, y a ir avanzando entre ambas cosas a un modelo híbrido de trabajo, en donde, por ejemplo, me parece algo, creo que no sé si es exactamente Microsoft o Google, están ya en un esquema de 2 días en teletrabajo y 3 días presenciales, de los cuales esos 3 días presenciales son precisamente para hacer reuniones con clientes, reuniones de trabajo entre las áreas, y los 2 días de teletrabajo o de trabajo a distancia para concentración, análisis, documentos, etcétera. O sea, ya empieza a haber modelos de teletrabajo que avanzan hacia allá. México, ustedes lo saben, pues ya tiene una legislación en materia de teletrabajo. Me parece que tendría que ser una legislación más híbrida que permita
que permita un modelo un poco más flexible. En mi opinión la siento un poco más rígida, pero creo que hacia allá se va a encaminar el mercado laboral y hacia allá debiera encaminarse también el sector público, ¿no? Y eso yo creo que va a ser un poco más difícil porque en el sector privado, pues la reforma en teletrabajo aplica directamente, pero en el sector público, pues está como muy vinculado al sentir de la estructura jerárquica, ¿no? Es un tema también de formación del personal. Tenemos una cultura de presencialismo. Si no santo que no es visto, no es adorado, dicen por ahí, ¿no? Hasta tenemos un dicho, ¿no? O sea, tenemos que cortar con esa cultura del presencialismo. Necesitamos estar ahí para que me vea el jefe, aunque no esté haciendo absolutamente nada. Y el jefe también necesita de repente que estemos, pues, para sentirse acompañado. Entonces, me parece que tenemos ese tipo de elementos que romper. Nos educaron así, pues nadie nos enseñó, nos entrenó para este nuevo modelo de trabajo. Y este es el momento perfecto para cambiar. Exactamente, creo que sí. No sé si alguien quisiera alguna otra pregunta más. Mayra, adelante. No. Sí, yo quisiera comentar en torno a la pregunta de Ligia, si en este incremento de participación de mujeres en los puestos más bajos, aunque en realidad estamos en lo mismo que hace 11 años, en relación a la brecha salarial, ¿hay algún tipo de consigna no señalada de incorporar a las mujeres en el tabulador más bajo de los 3 o 4 que corresponden a cada puesto? Es una buena pregunta. Yo creo que no. Así como una consigna, yo me atrevería a decir que no. Lo que hay es una cultura patriarcal. Lo que hay es una cultura de hombres, en donde pues los hombres pues, se van haciendo sus redes, van generando su chamba. Por ejemplo, una de las primeras decisiones que tomó Michelle Bachelet cuando asumió la presidencia fue absolutamente prohibido convocar a reuniones después de las 6 de la tarde o tratar temas de negocio, de trabajo, mejor dicho, en cenas o en bares. Absolutamente prohibido. ¿Por qué? Porque pues, la mujer se tiene que ir a la casa a cuidar al niño, a acostarlo, a bañarlo, etcétera, mientras el hombre se puede ir a la cenita y seguir haciendo su grilla y su esquema de relaciones públicas, de networking, y obviamente eso ya pues, genera una diferencia, ¿no? El clásico tema del embarazo en el trabajo. O sea, me parece que ahí están las condiciones estructurales presentes, más que una consigna, lo que hay es todo un sistema organizado, una forma de vida organizada para que eso suceda. Y al final eso sucede, ¿no? O sea, de que funciona, funciona, ¿no? Muchas gracias, Mario. Tenemos una pregunta de Marta Rodríguez. Adelante, Marta. Mario, pues felicidades, una excelente exposición. Déjame bajar la mano para que ya se más. Bajo ese tema, aquí digamos que una de las bases que han permitido gran nivel de igualdad ha sido el seguro social en el momento de la dotación de la seguridad social a la población, ¿no? Tanto en la pública como en la privada. Pero me llama mucho la atención porque seguramente el seguro social tendría que estar incorporado en estos programas de la ONU. Hoy hemos visto que el seguro social ha avanzado respecto a la seguridad social para las chicas del trabajo, ¿no? Para la gente que entra a tu casa a ayudarte a trabajar y los han ido incorporando y creo que con bastante éxito. Realmente sí se ha ido incorporando la seguridad social. Sin embargo, en el sistema de guarderías está perdido. Las guarderías del Seguro Social ya son pocas, o sea, son pocas para el nivel de población y ahí no han entrado a hacer una revisión que creo que debería estar obligado el Seguro Social. En la medida que tú tienes una guardería que te permite que tu hijo o tus hijos estén cuidados, comidos y siendo enseñados y que puedas empatar una parte de trabajo, no está sucediendo. En el programa de la ONU debería de estar inmerso el seguro social, ¿no? Sin duda, los objetivos de desarrollo del milenio, pues
son transversales, afectan a todas las instituciones públicas, pero yo creo que más allá de, sin duda el IMSS jugaría un papel importantísimo en esto, lo tiene que jugar. Más allá de esto, me parece que sí tenemos que avanzar en decisiones también estructurales, y ahí Jorge Cervantes creo que sabe mucho más del tema que yo. Creo que hay que desvincular la seguridad social del tema laboral. Creo que hay que avanzar hacia un sistema universal de seguridad social, en donde lo laboral corra por su cuenta, y en este sistema universal incorporar un sistema nacional de cuidados debidamente estructurado, en donde se empiecen a generar las condiciones de piso parejo para el avance de las mujeres en el mercado laboral. Ahorita, como están los temas, o sea, el sistema de guarderías adicional que se había creado al IMSS, perdón, pues desafortunadamente fue desmantelado. Me parece que se había dado un paso hacia allá, pero creo que por ahí es uno de los temas que tendríamos que retomar. Porque yo creo que lo que está enfrentando el gobierno es llegar a solucionar problemas. Yo en mi experiencia cuando estuve en Pemex me llamó mucho la atención que había en Pemex que una muy buena parte laboral es del hombre en las plataformas, en este tipo de actividades, pues empezó a haber mujeres. Empezó a haber mujeres y nos preguntábamos, pues incluso la ONU fue a Pemex para ver este fenómeno de por qué había quien estaba sacando petróleo que no era un hombre, sino era una mujer. Y se preguntó por qué, y la única razón es porque los papás habían estado, papá varón había sido el trabajador, y al fallecer, en el caso de Pemex, que antes se podía, como que seguía la contratación del hijo, y al no tener un hijo varón, entonces entraba la mujer. Entonces se vio en la necesidad de meter, incluir en esa parte laboral que sí es muy ruda, de horarios y de circunstancias, de estar 20 días en plataforma, donde la mujer no puede ver a su familia, no puede ver a nadie porque está en la plataforma. Empezó a haber una inclusión, pero por necesidad. Claro. No porque esté programada, ¿no? Hoy ya hay mujeres ingenieras que están en plataformas, en Pemex, trabajando de una forma paritaria. No sé cuánto, ahí sí no sé si ganan igual o no, pero finalmente como que a veces en el gobierno lo que tienes que llegar es a un punto de la necesidad, a pesar de que tenemos el andamiaje jurídico. Pues muchísimas gracias, Mario. No, al contrario, Marta. Y fíjate que no lo puse en la presentación, y ofrezco una disculpa por ello, pero me parece que otro tema estructural son las licencias de paternidad. Tenemos que cambiarle al mercado el hecho de que al mercado y al sector público, a todos, le tenemos que cambiar el incentivo perverso de considerar a la mujer un costo porque se embaraza. Y un costo en el que además la pierdo 3 meses porque pues va a tener al bebé. Entonces, en el momento en que la licencia de paternidad sea exactamente en las mismas condiciones para la mujer que para el hombre, ahí las empresas y el sector público y todos asumiremos que el hecho de tener un hijo tiene un costo para todo el mundo. Claro. Y ese sería otro cambio estructural fundamental. Ya hay una iniciativa que creo que creo que lo está llevando a 20 días, no recuerdo ya hay la licencia de paternidad, no pero tan larga. Está en 5 días, o sea, es una vacilada. 5 días, que no es nada, o sea, no sirve para nada. Y lo que tenemos que hacer es avanzar hacia la licencia de paternidad, que homologue el piso, que lo deje igualito, y el hecho es que el costo por perder al trabajador o a la trabajadora por tener un hijo sea exactamente el mismo. Ahí está la clave. Y creo que sería otro cambio estructural importantísimo. Muchas gracias. Eso realmente sería igualdad. Eso sería igualdad, sí. Realmente sí. Así es. Bueno. Gracias. Nos comparte en el chat Alejandro Villalón un estudio sobre diversidad e inclusión en el sector de fondos privados de inversión, que a lo mejor pueden ser de interés para los que estamos conectados. Muchas gracias, Alejandro. De nada, Silvia. No sé si quisieras hacer algún comentario respecto de esto que nos compartiste. O sea, simplemente, digo, yo que estoy en el sector de fondos privados de capital, hay un tema igualito que en el sector público, quizá más pronunciado, sobre todo en el tema de inclusión de mujeres en la administración de los altos puestos. El 92% de los puestos más importantes de los fondos de inversión está ocupado por hombres. 92%. O sea, es verdaderamente
complicado el tema, pero y este estudio que les puse ahí en el chat, está muy interesante, lo realizó la Asociación Mexicana de Capital Privado, la MEXCAP, porque hay una demanda muy importante de los inversionistas, particularmente de los inversionistas extranjeros, porque se incluyan temas de ESG, de Environmental, Social and Governance. Y los fondos que no están incorporando temas de ESG empiezan a dejar de tener inversionistas que tienen en sus mandatos para invertir en un fondo, tienen en sus mandatos que los fondos que operan o administran recursos de ellos deben tener temas de inclusión, temas de cuidado al medio ambiente, temas de gobierno, etcétera. Entonces está muy interesante el estudio, por eso se los compartí. Gracias, Alex. Y fíjate que es bien interesante porque justo yo formo parte de un consejo, del consejo de Women on Boards, 2020 Women, bueno, ahora es 30 Women on Boards, 2030, perdón, Women on Boards. La idea es impulsar la participación de las mujeres en los consejos. Estoy en el capítulo México y nos hemos encontrado unas historias maravillosas, ¿no? Las grandes empresas, pues lo que hacen los accionistas es, pues sí, ponen a las hijas en el consejo y las hijas pues no se paran jamás en el consejo, ¿no? O sea, hay todo un tema de aún en la gran empresa, de ausencia de profesionalización de los consejos, y obviamente, de ausencia de representación de las mujeres. Trabajamos por ahí con Marta Tagle una iniciativa de reforma de ley para avanzar en este tema y evidentemente las resistencias del sector privado para incorporar mujeres en los consejos son absolutamente durísimas, ¿no? No aceptan un cambio legal de este tipo y yo creo que es muy importante esta reflexión que haces porque precisamente, y retomando también lo que decía Mayra, la verdad es que el sector público ha hecho grandes cosas. Sí avanzó de manera importante, pero se quedó atorado. O sea, yo creo que lo que tenía que hacer en términos de acción afirmativa, podría hacer más en materia de acción afirmativa, creo que sí, pero lo demás me parece que ya es estructural. Por eso es un poco la reflexión que yo quiero compartir con ustedes. Lo que se tenía que hacer en construcción de marco jurídico está hecho. Lo otro es ya romper condiciones estructurales. Me parece que la gran reforma que faltaría sería la de licencias de paternidad, pero lo demás está ahí. Y no termina de cuajar porque todo el modelo está construido para que eso no suceda. Sí, realmente eso es muy cierto. Yo también he estado muy en contacto con todas estas iniciativas de consejeras y ha sido un verdadero problema, sobre todo el capacitar a las pocas mujeres que están en los consejos y realmente darles las herramientas para que no les dé miedo estar ahí, porque muchas veces lo que pasa es que dicen, no estoy capacitada, no puedo estar ahí, pero pues es desarrollar las herramientas para estarlo. ¿No? Claro. Creo que Mayra quería comentar algo. Mayra, adelante. Está apagado tu micrófono, Mayra. No te escuchamos. En Listo. ese tema de los consejos, otra situación que creo que es muy importante que consideremos es que en general los fundadores de las empresas, sobre todo en lo que son empresas que nacen familiares, no preparan su sucesión ni preparan realmente una profesionalización de los puestos. Y luego llega el hijo mayor y bueno, a él le toca, pero a lo mejor el hijo mayor no es el talentoso. A lo mejor es vaya, tenemos por ejemplo el caso de Bimbo que ha sido muy sonado y hay muchos otros casos donde no hay un protocolo de sucesión y de profesionalización de esos consejos y posteriormente vienen una serie de problemas que pueden incluso terminar con la tradición familiar y se ven obligadas a vender porque no hay quien la sostenga, no hay quien lleve la empresa adelante, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Sandra también nos quería comentar algo.
Sí, de lo que está comentando Mayra, también se suma que cuando, por ejemplo, hay cierto machismo en la familia y que no se permite a la mujer, por ejemplo, liderar una empresa porque pues es mujer, entonces se lo quieren dar al hombre. Entonces también ahí se puede dar esta discriminación, ¿no? Que consideran que una mujer no se puede hacer cargo de una empresa. Sin duda, la cultura patriarcal y machista está presente y es transversal y así nos educaron y así estamos, o sea, es una realidad. El cómo irla transformando es el gran reto, desde los diferentes microespacios que cada uno tenga, desde su capacidad de influencia. Me parece que tenemos una labor social de reeducarnos todos, ¿no? Y ahí está el gran reto. Por eso es que a pesar de tener, y esa es un poco mi idea, a pesar de tener estos marcos jurídicos tan avanzados, al final nos falta un proceso de reeducación social. Sí, totalmente. Ahí sí, fíjate que sí, Mario, debo aceptar que en el caso de la función pública, que varias lo vivimos, estando en la función pública, ahí habíamos mujeres en los consejos. Curiosamente, en la parte gubernamental, ahí sí habíamos mujeres sentadas en los consejos. Y en los consejos de la banca de desarrollo, sí había presencia. En esa parte creo que se ha avanzado un poco más el gobierno, porque yo recuerdo éramos como 4 mujeres comisarias públicas, ¿no? Sentándonos en el consejo. Claro. Ahí sí, por ejemplo, en el gobierno, en esa parte sí, al menos en la función pública, la figura del comisario público sí ha recaído en mujeres. Coincido, ¿no? Y además la reforma de la paridad total, la de 2019, o sea, pues va con la idea, incluso ahora la discusión que está teniendo, aunque todavía faltan de reformarse algunas leyes, la discusión que se está teniendo es si la dejamos al nivel, o si se queda, ¿cómo la interpretamos? Si se queda hasta el nivel de las cúpulas o sigue bajando al resto de los puestos. Está muy interesante porque sí puede detonarse un efecto dominó para el resto de los puestos en la administración pública. Entonces, me parece que es algo muy interesante y es un tema que abarca los 3 poderes, los 3 niveles de gobierno, los órganos autónomos, el poder judicial. O sea, sí está siendo como algo, una verdadera revolución, ¿no? Correcto. Sí. Incluso en ese tema también, en muchos consejos, es por el puesto y, por ejemplo, muchos jurídicos pues son secretarios de los consejos porque son los que saben llevar el aspecto corporativo. Y si te toca ser, no sé, directora jurídica o lo que sea, pues acceden las mujeres, pero más que por el hecho de ser mujer, por el tema del puesto que estás ocupando. Efectivamente, sí. Así es. Totalmente de acuerdo. No sé si habría algún otro comentario. Yo nada más, bueno, mil gracias, Mario. Ha sido una plática de verdad muy buena. A mí me impacta mucho que en 10 años hemos avanzado bien poquito. Espero que, digo, en los próximos 10 avancemos un poquito más, donde que tenemos pues una generación diferente, o sea, que ciertamente piensa diferente, aunque una pandemia que nos atora y un gobierno que no necesariamente piensa mucho en las mujeres, ¿no? O sea, tristemente eso creo que nos va a detener. Entonces sí creo que está de nuestro lado 2 cosas. Uno, o sea, hemos sido más igualdad, tenemos más equidad e igualdad porque así ha tenido que ser, o sea, ha sido impuesto, ha sido una regla. Y por el otro lado, pensando en el tema pues que dijo ahorita Alejandro, mi hermano, pues es porque les va a costar. Y cuando cuesta, pues lo haces, ¿no? O sea, te tienes que ir por las 2 vías. Y si tiene que ser así, a lo mejor no es lo más eficiente, pero pues puede ser lo más eficaz en lo que damos el siguiente paso. Entonces, y bueno, y otro tema es pues platicar este tipo de cosas entre nosotros mismos, pues te abre muchísimo el panorama. A mí me impresionan los datos que traes, o sea, sí es increíble que en el gobierno federal todavía haya esa brecha generacional cuando está pues etiquetado, presupuestado y se supone que si eres nivel F, pues todos los Fs tienen que ser iguales, o sea, ya me imagino en el sector privado, ¿no? Entonces, pues no sabes cómo te agradezco. No, al contrario, gracias. Esta apertura de ojos. Yo creo que lo importante aquí, como dices, el avance es lento, el reto es cómo lo aceleramos, cómo aceleramos el paso, ¿no? Ahí está la cosa.
Jorge Cervantes también tenía un comentario. Adelante, Jorge. Está apagado tu micrófono, Jorge. Ahí está. Muchas gracias. Felicidades a los organizadores. Felicidades, Mario. Excelente tu presentación. Jorge. Indiscutible tu experiencia, la forma de transmitir, de hacernos vibrar con esta información que por supuesto debemos de impulsar y llevarla adelante para que llegue a feliz término y que sea, por supuesto, pues más rápido. Les compartí en el chat una información adicional que es la brecha salarial hecha por LinkedIn. Viene un dato importante de que, siendo yo laboralista, ahí señala de que en las entrevistas para los reclutadores de los trabajadores o de los empleados, sí le preguntan a la mujer si tiene pensado tener hijos y al hombre no. Entonces, de ahí empieza este tipo de cuestiones fuertes. Y tal vez sería interesante para los asistentes, en un caso, no conozco cómo es que se dio, pero sí sé que tuve la oportunidad de participar en la capacitación de la implementación de la reforma laboral como coordinador del claustro de maestros en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. Y en el Estado de Querétaro son más mujeres que hombres. Tengo entendido que es un 61% de mujeres, y para el caso concreto de los nuevos jueces laborales, que son 3 nuevos jueces laborales, 2 son mujeres y 1 es hombre. Entonces, ahí se va dando un poco o decantando un poco, aunque sea lento, pero ahí se va hacia ese camino, ¿no? Muchas gracias y felicidades a todos. Gracias. Gracias. Tenemos aquí en el chat un comentario de Janine. No sé, Janine, si nos quieras compartir respecto de la ley, creo que es de la de remuneraciones de la que hablabas tú, o la de austeridad. No, es la propia ley de austeridad. Hola, ¿cómo estás, La Silvia? austeridad. Adelante, Janine, por favor. Sí, es la propia ley de austeridad. Tenemos un criterio de parte de un juez auxiliar en materia administrativa en el primer circuito, y es un criterio súper bueno porque analiza cómo la ley de austeridad federal, desde el artículo 134 constitucional, el artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad, y hace un análisis de interseccionalidad, y además analiza la violación por el artículo 1, 4 y 5 constitucional de lo que las mujeres en la función pública han sufrido con anterioridad, y cómo les impacta este artículo en la vida laboral de estas trabajadoras. Entonces, yo hice un análisis de esto en un curso de un diplomado especial con la UNAM, y la verdad es que luego se los comparto, pero vean la sentencia, analiza la competencia de cómo no tuvo competencia el gobierno federal para expedir, primeramente, cómo no tuvo competencia el Congreso de la Unión, de expedir esta ley, y luego cómo impacta indirectamente, porque también aclara, directamente no, porque las mismas oportunidades han tenido las mujeres que los hombres, pero indirectamente sí, por un criterio de interseccionalidad, de cómo las mujeres han estado discriminadas a través de la historia, no solamente las mujeres en la función pública, sino en todos los sectores, pero se enfatiza en la función pública. Entonces está buenísima. Déjame ver el número que es la sentencia y ahorita se las comparto. Interesante, porque es una sentencia con perspectiva de género. Exacto. Lo más padre de esta sentencia es que analiza la perspectiva de género como ente para resolver el problema jurídico. Y entonces es de las mejores sentencias que yo he podido analizar en este tema, y es un juicio que lo resuelve en un amparo 339/2020 ante el Juzgado 11º Distrito de Materia Administrativa en la Ciudad de México, pero es como auxiliar, ¿no? Entonces, directamente si ven ese artículo, si ponen ese número, no aparece, por eso yo se los, porque fue como auxiliar de la resolución de este asunto. Lo resolvió el juez federal Abel Méndez Corona,
Entonces, a lo mejor, Sí vale mucho la pena conocer la sí, sentencia. lo que yo les puedo ofrecer es enviársela a la sentencia. Déjenme ahorita la busco aquí en mi archivo. Y si hay oportunidad, si ahorita ya van a acabar, yo se la mando a Silvia y Silvia que se las comparta directamente a ustedes. Denme un Claro que segundo. sí. Muchas Si gracias. Sí, ahorita vale mucho la alcanzo, pena. es que estaba aquí escuchando y a la vez, un segundo y yo se las ahorita envío y si no, pues demos por terminar y Silvia se las comparte a todos en el chat. Bueno, en Muchas gracias, otro Dani. foro. Denme un segundo. Sí, No sé. fíjate, mencionando justo el caso de Hanna Palacios, ex titular de COFESE, que justo venía ya a su cierre de periodo, ella decide que una vez que deja de ser presidenta le quedaba como 1 o 2 meses todavía de comisionada y decide ya no quedarse como comisionada y renuncia, y ella se ampara contra el artículo, contra la ley de austeridad en este sentido, pues precisamente alegando, imagínate ella reguladora de todos los sectores, ¿no? Pues, La dejan sin trabajo. Pues prácticamente no podía trabajar en ningún lado, o sea, era una cosa verdaderamente absurda, ¿no? Exacto. Denme 2, 3 minutos para sacarla de mi sistema y se las envío. Es que sí, la transmití Muchas también gracias. en el otro grupo y ahorita se me fue. Denme un segundito. No te Muchas preocupes, gracias. Janine, muchas gracias. No sé si hubiera algún otro comentario, alguna otra pregunta en relación con esto. Pues que nos quedamos con la tarea de... Ay, sí, tenemos mucho que estudiar y la verdad mucho que compartir. Te agradecemos muchísimo, Mario, el esfuerzo que hiciste de estar aquí con nosotros. La verdad es que estamos muy interesados en este tema, estamos seguros que te vamos a volver a invitar. Encantado, Porque gracias. esto sí es algo que está en construcción y que además requiere pues los ojos de muchos que estamos participando aquí. Y creo que juntos podemos construir algo y compartiendo todo el conocimiento que tenemos cada uno de nosotros. Seguro que sí. Yo quiero aprovechar la buena disposición de Mario para invitarlo el año que entra a que nos platique de los otros puntos de discriminación, porque bueno, podemos hablar de todas las categorías sospechosas. Empezamos con las mujeres, pero tenemos ahí varias más que tratar de abordar. Encantado, Mayra, claro que sí, me parece que sí, tenemos muchísimo que hacer. Por ejemplo, todo el trabajo que habrá que hacer con las comunidades indígenas, con los grupos LGBT, en fin, me parece que sí hay un horizonte de grupos poblacionales discriminados, pues con los que todavía tenemos una deuda social muy grande, me parece. Sí, efectivamente. Pues yo creo que agradecemos muchísimo a Mario, también Mayra, Sandra, gracias por estar aquí con nosotros, Lucy, sobre todo, que nos ayudó a coordinar esto. Les agradecemos mucho, yo les mando la información que Janine me comparta para que sigamos en este tema y espero que nos veamos en alguna otra reunión siguiendo con este tema tan interesante. Muchísimas gracias, ha sido un placer y un honor. Abrazos a todos y muchas gracias. Gracias. Gracias, Mario. Gracias. Nos vemos. Bye. Gracias por todo. Chao. Gracias, bye. Bye.